Bienvenidos, queridos amigos, una semana más a este tiempo de actualidad, que además me tomo la licencia de llamarles amigos, porque ya son muchos cada semana los que nos siguen, los que encienden el braserillo para informarse, gesto que agradecemos. Y hoy no va a ser menos, porque ahí tenemos las dificultades que tiene el presidente del Gobierno para aprobar unos presupuestos generales del Estado que enseguida vamos a abordar con nuestros analistas. Veremos también si esa estrategia de hacer candidatos a las elecciones autonómicas a sus ministros le sale bien a Pedro Sánchez o fracasará. Y cómo no, después de las lluvias que han mojado e inundado varias comunidades, después de las riadas del desbordamiento de los ríos en el centro del país, hoy vamos a preguntarnos cómo esos fenómenos meteorológicos extremos, cada vez más frecuentes, que están impactando incluso con desgracias personales, como en Valencia, o inundaciones en zonas donde vive mucha gente, o el derrumbe de puentes históricos como el de Talavera de la Reina, abren de nuevo ese debate sobre qué inversiones son necesarias en nuestras infraestructuras hídricas y qué hacemos con toda esa agua que se ha ido y que podría incluso enfrentar las próximas sequías, ¿no? Asuntos muy interesantes que vamos a analizar con la ayuda de Antonio Illán. Bienvenido. Muchas gracias por invitarme. Un placer tenerte aquí. Guillermo Muñoz Flores, profesor. Pues muy buenas tardes, aquí estamos, a ver qué podemos hacer hoy. Bienvenido. José María San Román, muchas gracias por venir. Gracias, buenas noches. Y bienvenido don Jesús Fuentes Lázaro. Es un placer. Un placer también nuestro. Ya les decía en esa primera entrada, es un tema crucial, muy importante para la estabilidad del gobierno español, por lo menos lo es en una empresa. Si no tienes presupuesto, pues no sabes cómo vas a gastar, dónde y cómo. Y ahí está, en búsqueda, el presidente Pedro Sánchez de aprobar los presupuestos generales de 2025 y que a pesar de sus esfuerzos aún no cuenta con los apoyos necesarios, planteándose incluso la posibilidad de prorrogarlos. José María San Román, entre otras cosas abogado, que tanto sabe de leyes. ¿Qué implicaciones tendría esto para la gobernabilidad del país, el no tener presupuestos? Pues más o menos las que tuvo cuando a Rajoy se lo acusaba de prorrogar presupuesto. Yo recuerdo la noticia famosa que publicó Ignacio Escolar en el diario.es, año 2017 me parece que fue, donde decía: el gobierno de Rajoy incumple la Constitución prorrogando presupuestos. Ahora seguimos con presupuestos prorrogados no de un año, de bastante más tiempo de un año. Máxime en un momento en el que además se nos está pidiendo, por un lado, el gasto en defensa, por otro lado, tenemos las injerencias de las economías externas que nos están afectando. Y tercero, tenemos un mercado laboral y tenemos unos valores económicos, tenemos unos indicadores económicos que no nos llaman al optimismo precisamente. Bueno, o sea, mantener presupuestos prorrogados, bueno, pues no deja de ser querer funcionar, aparte de funcionar lejos de lo que se supone que es el avance económico del país, que en estos momentos el cronómetro se acelera muchísimo más que en cualquier otra época, a una época reciente me refiero, y bueno, pues mientras tanto tenemos un gobierno que lo que ha pretendido y lo que sigue pretendiendo es, a base de cualquier precio, mantenerse arañando hasta el último momento el bordillo de la piscina. Antonio Illán, vamos a ver, Sánchez está gobernando sin presupuestos y la normalidad democrática es que se gobierne con ellos. Tiene a socios, a una vicepresidenta como Yolanda Díaz, que esta misma semana se lo pedía encarecidamente, ¿no? Sánchez no lo quiere llevar, no quiere llevar este debate al Parlamento porque tiene esa mayoría indecisa y además no cumple lo que dijo en 2018, ya hacía alusión cuando afirmaba que tras, que no aprobar presupuesto significaba, como ha dicho José María San Román, que había que adelantar elecciones. Vamos a esa hemeroteca y ahora os escucho, y te escucho a ti primero, Antonio, que nos recuerda lo que dijo Sánchez sobre este asunto antes de cambiar de opinión. Bien, nosotros dijimos la semana pasada, y yo personalmente lo dije, que si no había presupuestos generales del Estado, el señor Rajoy lo que tenía que hacer era anticipar las elecciones. Conocí ya cuál es la respuesta del señor Rajoy. Si no hay presupuestos generales del Estado, eso no significa que haya un anticipo electoral. Bueno, yo les quiero anunciar que la conclusión y el acuerdo al que ha llegado la Comisión Ejecutiva Federal es que si el señor Rajoy no aprueba los presupuestos generales del Estado y el señor Rajoy, como consecuencia de ello, no anticipa las elecciones, lo que le exigiremos en ese momento al señor Rajoy es, por obligación con la ciudadanía de este país y por responsabilidad constitucional, tendrá que someterse a una cuestión de confianza.
Después de recordar, de escuchar esto que decía el hoy presidente, ¿ahora qué, Antonio Illán? No hay ninguna obligación, no se incumple la Constitución si los presupuestos no se presentan. El artículo 134.4 ya lo deja muy claro, ¿no? Si se acaba el ejercicio económico y no hay presupuestos, se consideran automáticamente prorrogados. Con lo cual, la cosa sigue. Yo creo que el que no haya presupuestos no nos hace ir hacia atrás, ¿no? Lo importante es que la economía no se paralice y en los momentos de bonomía en los que estamos, desde luego la economía no se va a paralizar en ningún caso. Que no se presenten los presupuestos, yo tengo una idea muy clara. Yo creo que Sánchez va a sudar la camiseta hasta lograr, si lo logra, presentarlos, pero si no logra presentarlos, si no tiene los votos suficientes para presentarlos, no los va a presentar para evitar el follón, el ruido que se presenta ante una ley no aprobada, una ley de presupuestos no aprobada, aunque tuviera que prorrogarlos, ¿no? Entonces se lo evita, es obvio, ¿no?, que el gobierno le espera un duro papel si presenta los presupuestos y no se los aprueban, sobre todo pues todo ese ruido que se monta de escándalo en el Parlamento y tal, y yo creo que Pedro Sánchez, con muy buen criterio, si no tiene todos los hilos en su mano, lo que va a tratar es de no presentarlos para evitarse ese oprobio. Este hombre de demócrata demuestra que no tiene mucho, porque los presupuestos, que son la ley más importante que se puede aprobar en el Congreso de los Diputados, si no los presenta, lógicamente no se pueden aprobar, y lo lógico es que presente el proyecto de presupuestos al Congreso de los Diputados y que sean los en dicho Congreso, con el debate correspondiente, quien pueda hacer modificaciones puntuales al proyecto que presente y se vote y lo saque adelante si tiene mayoría para sacarlo, y si no, se los rechazarán. Y rechazarle una ley de esta naturaleza creo que es el mayor desastre que puede tener el presidente de gobierno. Bueno, vamos a ver, Jesús Fuentes Lázaro. A mí me gustaría saber qué consecuencias podría tener la prórroga de los presupuestos para la gestión del gobierno. Es decir, eso nos lo preguntamos los ciudadanos, ¿no? Y qué estrategias debería considerar el presidente Sánchez para conseguir los apoyos necesarios, porque ahora mismo no los tiene. Son dos preguntas en una. Ya, sí, a mí no me gusta que no se presenten los presupuestos. O sea, me parece que no es el mejor sistema. Ahora bien, si las cosas se ponen como están, y están complicadas y están complejas, el planteamiento que hay que hacer es ¿qué es mejor para el país? No presentar los presupuestos, es decir, prorrogar los presupuestos y que los índices económicos sigan a la alza como están en estos momentos al alza, con las previsiones de crecimiento que están dando los organismos internacionales, o meternos en una crisis que nos lleve a que perdamos 3, 4 o 5 años. Es decir, este yo creo que es lo que hay que valorar. Es decir, por encima de las anécdotas de si pierde o no pierde, si es más demócrata, es menos demócrata, a mí lo que me parece es que lo que estamos son jugando con intereses nacionales. Y los intereses nacionales... Es por el presupuesto, supongo. Implica, sí, tenerlos. Por eso he dicho, no me gusta el modelo, o sea, no me gusta el modelo. Claro. Pero una vez que estamos en unas condiciones como estas, lo que hay que optar es entre el mal menor o el mal mayor. Que atentemos contra la estabilidad que tiene en este momento España, a mí me parece malo para el país. Pero entonces, que atentemos contra los problemas, es decir, nos olvidemos de Europa en estos momentos, me parece mal para el país. Pero yo pregunto, vamos a ver, para ese gasto de defensa que debemos de tener, ¿no es necesario tener unos presupuestos? Para el salario mínimo interprofesional, que eso va a llegar también al Tribunal Constitucional, ¿no es necesario tener presupuestos? Para infraestructuras de las que luego vamos a hablar, ¿no es necesario tener presupuestos? Es que si no hay presupuesto, no hay gestión. Se prorroga, se prorroga. Porque lo que hay es prórroga. Claro. En cualquier caso, por matizar unas palabras, un poquito lo que ha dicho Jesús, yo lo que tengo claro es que creo que
que ninguno quiere que la legislatura se acabe en este momento, haya presupuestos o no. Los partidos de izquierda no, Antonio. Espera, el gobierno desde luego tiene intención de acabar la legislatura. Las minorías que forman parte del gobierno absolutamente quieren acabar la legislatura, porque como haya elecciones, la mayoría, vamos a ver si términos taurinos tocan pelo o no lo tocan, ¿no? Es decir, no están interesados en que se acabe, con lo cual todo este lío con los presupuestos es un poco fuegos artificiales. La coalición de investidura tampoco está porque, a pesar de todos los palos en las ruedas que ponen los de Junts y compañía, tampoco están porque la legislatura se acabe. Y estoy por decir que hasta el propio Feijóo, por mucho vocerío que monte, tampoco quiere que se acabe la legislatura, porque en este momento no le viene bien, por mucho que cante. San Román. Yo respondo a una cosa que ha dicho Jesús, y ya también voy a matizar a Antonio. Vamos a ver, estabilidad. Hablas tú de que estamos en un momento de estabilidad. Si a estabilidad presupuestaria lo llamamos que de repente salte una cantidad indecente de millones para una determinada región de España, solo por el hecho de que son los que sostienen un gobierno Frankenstein, o los que sostienen el ataque de cobardía de Pedro Sánchez de no querer convocar elecciones y salir él si sale, porque a lo mejor lo que hace es decir, convoco elecciones y a lo mejor salgo yo, como hizo Felipe González, creo recordar, con un cambio de la Constitución, que se estaba obligado por la Constitución a convocar, pero Felipe González volvió a salir. Entonces, si eso es estabilidad presupuestaria, yo os lo voy a preguntar a los que, como yo, somos autónomos y nos están subiendo las cuotas de autónomos. Lo pregunto a todos los que queremos pasar al RETA y no podemos, como en determinados colectivos, como por ejemplo la abogacía, que no podemos porque tampoco los presupuestos nos ayudan a poder pasar al RETA, y tenemos que tener 2 planes de pensiones y trabajar hasta los 75 años, que a mí me da igual, que no tengo ningún problema en trabajar hasta la época que pueda, pero hay gente que no puede, ni por salud ni por otras muchas razones. Si eso es estabilidad presupuestaria, si eso es estabilidad económica, y si eso es la bonanza de un país, pues sinceramente, que pare el tren que me bajo. Guillermo. José María, estabilidad es que tengamos la perspectiva de crecer al 2,7%, incluso llegar al 3%. Eso es estabilidad. Con Cataluña. No, con Cataluña, claro, porque Cataluña forma parte de España. ¿Has escuchado, Jesús? También con las fronteras, esas fronteras que se han creado, fronteras ideales, fronteras ficticias, que se vienen creando poco a poco. ¿Y si un día España efectivamente se rompe? Bueno, y si un día ya veremos. ¿Dónde va el crecimiento? Pero ya veremos, pero eso es una hipótesis. Pero ahora lo que estamos es que para el próximo año el crecimiento previsto para España es del 2,7%, que la economía española es la que más se está tirando de Europa en este momento, que tenemos además un conflicto internacional, como es, ¿cuál es el papel de Europa en todo este conflicto que nos está creando? Y como has dicho bien, mira, Sánchez hablaba... Eso a mí me parece que es un país estable tratando de aportar coherencia a un proyecto dudoso. No os quiero interrumpir, Europa. pero tengo que introducir algo. Sánchez hablaba, Jesús Fuentes Lázaro, de prorrogar los presupuestos. Pero como Sánchez sabe, lo acabas tú también de decir, lo saben mejor sus asesores, lo mejor para llegar a la gente es cambiar el relato. No te estoy diciendo que tú le estés cambiando ya. Él ha cambiado prórroga por estabilidad. Escuchen. Se prorrogan los presupuestos. Sin ninguna duda, porque ahora mismo lo que necesitamos es estabilidad y lo que necesitamos es seguir haciendo una política económica que le está sentando bien a las empresas, a la economía española y al empleo en nuestro país. Jesús, me has dicho que tú no habías escuchado esto, ¿no? No lo había escuchado. Pues entonces te ha llamado a ti Sánchez para decirte, para preguntarte. A ver, Guillermo. Te insisto, es lógica política. Vamos a ver, la política tiene unas reglas que no tienen nada que ver con el ruido, ni con el follón, ni con el planteamiento serio para sacar un país adelante. Y eso es que tú tienes que, en tu actuación política, tienen que primar los intereses de la mayoría. Claro, pero... Eso es la política. Vale, vamos a no todo lo demás. Guillermo, entonces, ¿por qué? Según lo que entonces, dice, Rajoy, ¿qué tenía que haber hecho? Jesús, me quedo perplejo, porque ahora resulta que lo bueno es que no haya presupuesto. No he dicho eso. Entonces, no he dicho lo que yo no he dicho, no se puede interpretar. Bueno, pero eso es lo que le pidió a Rajoy. Este hombre lo que quiere es jugar con las cartas marcadas, porque ha dicho esta mañana, que he oído yo a la ministra portavoz, que van a llevar el proyecto de presupuestos solamente cuando tengan la garantía que se los van a aprobar. Es decir,
Eso me parece, vamos, de ser muy poco Guillermo, demócrata. ¿qué piensas de lo que dijo en el 2018? Porque si no hay presupuestos, ¿de dónde se va a sacar la partida para el gasto que está anunciando De defensa. de defensa? Si no hay presupuestos, si en los presupuestos que va a prorrogar no hay ninguna partida que contemple eso. Entonces, este hombre, de verdad, sabrá mucho de economía, no lo dudo, pero desde luego de ética, de moral y de coherencia, cero patatero. A ver, Pedro Cero Sánchez... patatero, porque él imputaba anteriormente, A Rajoy. cuando estaba en la oposición, A Rajoy. que no llevar los presupuestos y no aprobarlos, Pero ha cambiado de tenía opinión. que dimitir y tenía que convocar elecciones. Y ahora resulta que él no se mira al espejo y recuerda lo que ha dicho para que haga lo mismo, A ver, sea coherente. Antonio, eso sí que es una contradicción ante 46 millones de españoles. Este hombre no es coherente. A ver, Digamos que en política hablar de contradicciones Es cambiar de opinión. es una cuestión muy problemática, ¿no? Porque si dicen que la política es el arte de lo posible y las circunstancias varían, como las circunstancias que tenemos ahora en cómo está el mundo, hay que tomar decisiones, apruebes los presupuestos, que presupuestos hay, los prorrogues o gestiones como quieras gestionar. Si hay que actuar en defensa, porque Europa así lo dice, frente a un adversario que antes parecía amigo y que ahora no sabemos qué es, pues España no se va a caer por el abismo, no se va a quedar al margen porque no se haya presentado o se hayan prorrogado los presupuestos que gestionan el lleva país. prorrogándolo? Pueden prorrogarse in eternum. Ah, vale. Yo creo que eso no debe ser así. bueno, vamos a ver. Pedro Sánchez seguirá como toda la legislatura buscando apoyos. Antonio Illán dice que in eternum, pero está sobre la mesa esa posibilidad de prorrogar los presupuestos. ¿Es esto una señal de debilidad o una estrategia para ganar tiempo? ¿Quién me pregunta esto? A ver, José María, ¿quién me lo contesta? Un poco de las dos cosas. Vale, vamos a ver una cosa. Vamos a ver un vídeo muy breve, muy breve. Rufián, Gabriel Rufián, portavoz en el Congreso, en el Parlamento de Esquerra Republicana. Le han preguntado en los pasillos del Congreso qué iba a pasar si Pedro Sánchez, si él sabe, a ciencia cierta, que Pedro Sánchez va a llevar al Parlamento el debate de los presupuestos. Y esto ha dicho. ¿Usted cree que el Gobierno va a traer unos presupuestos a la Cámara? No se van a atrever, ¿Por qué? porque palman. ¿Por qué palman, José María? Sí, y palman. Sí, es verdad. Si lo lleva y no los aprueba, es lo que dice Antonio Illán, que al final hay un ruido importante, con razón, que va a obligar a una convocatoria de elecciones. De todas maneras, Sánchez sabemos que es un gran trilero, es un gran croupier. Él se puede sacar las cartas que quiera, cuando quiere, como quiera, y como además es también el que maneja las fichas, pues puede repartir la mesa del blackjack mucho antes de jugar. Claro, pero aquí se ha planteado, Jesús Fuentes Lázaro, que plantean tanto Guillermo como José María, si es viable gobernar sin un presupuesto nuevo en un contexto, como estáis diciendo, de incertidumbre global, ¿no? Hay que saber, pero bueno, todo el mundo nos preguntamos que hay que saber cuánto nos vamos a gastar en defensa, está, como digo, lo del salario mínimo, se necesita invertir en infraestructuras. Claro, lo que deben saber los ciudadanos es cómo afecta la falta de un presupuesto aprobado a las políticas públicas y a la ciudadanía, Jesús. En nada. En nada. En nada. Vale, pues ya En está. nada. Entonces va a coger de la caja, ¿no? Para defensa, tanto. Claro. Para el salario mínimo, Claro. tanto. Ya está. Claro. Es que así son las cosas. No coja el doble fondo de la caja, No, Tendrá que ser el la va a doble tener que dar la fondo. vuelta. Hombre, entonces tendrá que hacer trasvases de partidas de un lado a otro. tendrá que hacer sí. Claro, y la que incremente el gasto, en este caso de defensa para satisfacer a Europa, tendrá que traerlas de otras partidas. Yo no sé qué es lo que va a hacer, yo sé lo que haría yo si tuviera una situación de ese tipo y trataría de ver cuál es la mejor fórmula que hay para que el país que yo gobierno salga adelante. Es que yo lo que os quiero llevar es que al debate es, tenemos que elevar el nivel de discusión. Basta ya de decir, de descalificar, basta ya de eso. Centrémonos en los intereses de un país.
en las políticas de un país, en los objetivos de ese país. Centrémonos y discutamos ahí sobre los principios, sobre los valores y sobre el papel de España en el mundo. Jesús, eso es lo que tenemos que discutir. Eso que acaba de decir. Menos democrático. ¿Cómo? Que no es menos democrático prorrogar unos presupuestos que presentarlos y aprobarlos. Lo que es menos democrático. No es menos democrático. Lo que es menos democrático es que eso que acaba de decir Jesús. Lo que ha dicho Rufián. Que no lo diga que no se lo diga a los pensionistas, que no se lo diga a los autónomos, que no se lo diga a las empresas. Si Rufián dice que no presentan los presupuestos porque palman, pues es evidente que no quieran presentar los presupuestos si no tienen cogidos todos los votos, pero por la lógica que yo te decía antes, porque no creo que el gobierno quiera exponerse a esa gran interpretación teatral, interpretación teatral que es pura teatralidad para salpicar ¿por qué no hace la comunicación? No hace él, que él fue el que lo propuso a Rajoy, dimita usted. Pues usted no aprueba los presupuestos, usted se tiene que ir a su casa y tiene que convocar elecciones. ¿Por qué no lo hace él? Pues que se lo diga. Pero vamos a ver, ¿cuál es el beneficio que se obtiene convocando elecciones? Hombre, que por lo menos en el Parlamento tengamos unos resultados diferentes al guirigay que tenemos en estos momentos. Bueno, vale. O sea que a cualquier precio hay que intentar conseguir unos resultados distintos a los que tenemos. Yo no veo que el que haya elecciones se perjudique la economía de España y eso que acaba de decir. Mucho más que no presentar presupuestos. Yo no lo pero veo. ¿cómo no? Se paraliza la administración. Pero es que no sabéis cómo son las elecciones, por favor. Pero si la administración, los que hemos tenido cargo dentro de ella, sabemos que quien la lleva son los administrativos. Sí, la administración, Mira, la administración, los políticos, vamos a ver, pero las partidas los políticos están son los para gobiernos. tomar decisiones y cambiar algunas cosas cuando llegan al poder. Pero quien lleva la administración, no nos engañemos. Es que España, fíjate lo que voy a decir, si no hubiera políticos hasta podría funcionar. Ya, bueno, eso hasta podría funcionar. Eso sí que es contra la política y contra la democracia. Vamos a ir a publicidad, señores, vamos a ir a publicidad. Hay una cosa preocupante que ha empezado esta semana a moverse, poquito a poco los medios, pero ya los medios van retratando la inquietud que hay en Bruselas, en la Unión Europea. Una de las noticias de esta semana es que Bruselas ya avisa de una guerra en plena Unión Europea. Ha dicho von der Leyen que debemos prepararnos para incidentes a gran escala, incluida una agresión armada a uno o más estados. No sé a qué se refiere, no sabemos todavía qué grado hay de certeza de todo esto, pero bueno, habéis escuchado, ¿no? que la gente se vaya preparando y demás. No sé si hay que preocuparse, no hay que preocuparse. Todo esto en medio de una petición a todos los estados de rearme, de más gasto en defensa. En fin, hay opiniones para todos los gustos. Seguimos encendiendo el braserillo, tenemos más actualidad. Vamos a hablar de infraestructuras hídricas, ha llovido mucho. ¿Dónde va esa agua? Y también un poquito más de la política local, o mejor dicho, de cara a esas elecciones que decía Jesús, que para qué. Bueno, pues si hay elecciones autonómicas, que sepan que de momento va a haber 5 ministros con 5 carteras que Pedro Sánchez va a presentar a las próximas elecciones autonómicas. Ya se está preparando todo eso. Enseguida aquí, en el braserillo. Continuamos en el braserillo hoy con Jesús Fuentes Lázaro, Antonio Illán, con Guillermo Muñoz Flores y con José María San Román. Está claro lo que antes hablábamos de la prórroga de los presupuestos, no es solo un tema técnico, sino un reflejo de las tensiones políticas actuales. ¿Será esta una jugada estratégica o un síntoma de desgaste? Bueno, está preocupando mucho esta semana las noticias que llegan con cuentagotas, poco a poco, cada vez más alarmantes, sobre que la Unión Europea está solicitando a hogares europeos que almacenen víveres y productos esenciales por si estalla una guerra. A Jesús le ha asustado mucho, nos ha asustado mucho en esta mesa, según vamos recibiendo durante toda la semana estas noticias, ¿no? Tú como analista, ¿qué riesgos hay ahora mismo? ¿Qué riesgos tiene Europa de un conflicto bélico? Vamos a ver, yo no los conozco con detalle como para poder opinar, pero lo que sí está claro es que Europa está en un momento de debilidad absoluta,
todo el modelo que teníamos organizado, que era sobre la base de la OTAN y con el apoyo de Estados Unidos, se nos ha venido abajo porque Estados Unidos ha dicho que ni hablar, que no quiere saber nada. Y yo antes decía, el otro día, ayer, el vicepresidente de Estados Unidos dice que odia a Europa y que le fastidia tener que ayudar a Europa. En consecuencia, hay una situación tremendamente volátil, por decirlo de alguna forma. De incertidumbre. Y entonces, cuando hay esa volatilidad, cualquier aventurero puede tratar de ganar espacio para su país. Y uno de los aventureros posibles es Putin. Y corremos el riesgo de que en algún momento entremos en un conflicto en cualquier país. ¿Qué quiere Jesús pues, Putin? ¿Qué desea Putin? Hace tiempo que dijo que él lo que quiere es reconstituir el imperio de los zares. Eso lo dijo él. Porque eso es como la filosofía que defiende un tal Dugin, que es un nacionalista ruso, que defiende volver a la época de los zares. Y entonces este caballero, este Putin, se lo ha creído y está en eso. En consecuencia, en cualquier momento puede tratar de ganar un terreno, consolidar ese terreno para luego negociar lo que sea, que es lo que está pasando con Ucrania. ¿Y a los países que se refiere von der Leyen? Podría atacar a varios países de la Unión Europea. Noruega, que fueron también tierras de Rusia, Noruega, Suecia, Dinamarca, Rumanía, el antiguo muro. De hecho, las dificultades que hay para encontrar un modelo de funcionamiento en Europa es que los países del sur nos sentimos más lejos de Rusia, mientras que los países del este, lógicamente los que hacen frontera con Rusia, están muy cerca. En consecuencia, la percepción del peligro es distinta. A ver, aquí de sensacionalismo nada, de amarillismo en este programa nada. Por aquí las sensibilidades y las opiniones son varias y además es la de un historiador, Jesús Fuentes Lázaro. Esa es la opinión que estamos escuchando ahora mismo. Y Antonio Illán, que lee mucho también, aporta más. En cualquier caso, el zarismo no es ya propio solo de los zares de Rusia que quieran imponer ahí un nuevo Estado a la antigua usanza. Si tú miras a Estados Unidos, ¿qué es eso sino que una especie de zar? De estados. Pero luego miramos otra cosa más. Siempre hemos dicho, oye, ¿quién nos gobierna? ¿Nos gobierna una mente razonable o nos gobierna una mente al que se le ha ido la olla? Y tercero, que no podemos echarlo en falta en este momento, de la inteligencia artificial. Toda la tecnología que hay debajo de esto, ¿qué está pasando? ¿Cómo nos está influyendo? ¿Cómo está influyendo a los gobiernos? ¿Qué está haciendo China, que es el avanzado del que no se habla en inteligencia artificial? Adelantándose. Vamos a ver, José María San Román. No sé si recordáis, hace mucho tiempo que saltó una alarma de este tipo, que luego parecía, ahí sí que había cierto bulo y demás, y la gente en tromba se fue a los supermercados. Esto es lo que domésticamente puede ocurrir después de noticias como esta, que ya se están publicando en los diarios y en los medios de comunicación españoles. Ya se va hablando, y nosotros estamos hablando de ello, ¿no? O sea, esto se crea una situación de agobio, de ansiedad en la población. Yo no sé si está de acuerdo con von der Leyen, decirlo así tan a la ligera, tan a sopetón, ¿no? La aguantada ha sido en toda la cara. Hombre, yo creo que ese tipo de declaraciones tienen que ser bastante más prudentes, entre otras cosas, porque tan malo es que eso pueda llegar a ser cierto, como que incites a que ocurran circunstancias que terminen por hacerlo cierto. A que se llenen los supermercados. No, pues ya no eso, sino que incitas aparte de llenar los supermercados tal, incitas a crear un ambiente que es un caldo de cultivo idóneo complicado, para iniciar una guerra. Claro. O sea, si tú yo me refiero, por ejemplo, a inversores. Por culpa de esto, imagino que la bolsa va a pegar una bajada de 1000 demonios. Claro. Entonces, la cuestión es, ahora, por culpa de esa declaración, al final, sin que haya una guerra abierta objetivamente contra la Unión Europea, lo que es cierto es que va a haber muchas pérdidas solo de un estornudo. Claro, detractores, Guillermo, hablan también... Va a haber un gripazo de un estornudo. Detractores de la Unión Europea hablan también de que esto es una maniobra, podría ser una maniobra, ahora que se está solicitando más gasto de defensa a todos los gobiernos de la Unión Europea, que
que sea el acicate, el pellizquito que hay que pegar para que los gobiernos se pongan en marcha, es decir, una operación estratégica que no nos han explicado muy bien y que estamos leyendo durante toda esta semana en los medios de comunicación como una alerta que se da a todos los ciudadanos de la Unión Europea, ¿no? Quiero pensar que se está amagando, pero al final no se va a dar. Pero, claro, el riesgo está. Lo que a mí me parece es lo mismo que piensa José María. Se está alarmando quizás demasiado pronto a todos los ciudadanos y metiéndonos el miedo en el cuerpo. A lo mejor hay que ser más prudentes y dejarse llevar un poquito a ver cómo van a ir los acontecimientos, porque lo que está claro es que Putin y Trump a la Unión Europea le han cogido lo mismo que a las liebres cuando uno va de caza, en la cama. Bueno, pero han pensado que esto nunca iba a llegar y claro, ahora resulta que lo tenemos encima. Bueno, pero Rusia y Estados Unidos, Trump y Putin, pues han negociado también esta semana, hablan de una negociación para parar, por lo menos, para que no se ataque Ucrania, por ejemplo, en el Mar Negro, ¿no? Bueno, yo quiero una matización. Muy breve. Yo quiero creer que lo que dice von der Leyen es a los estados, que se vayan aprovisionando de las fuentes de energía para que en un momento determinado no haya una crisis energética precisamente que pueda hacer paralizar a los países. Es decir, que no es tanto a los ciudadanos, aunque lógicamente los ciudadanos nos ponemos en tensión, sino a los estados se lo ha pedido, para que ha pedido que la gente compre un kit de supervivencia para sobrevivir durante 72 horas. Díselo tú a la gente mayor que vive sola, a mucha gente que vive sola. Empresas y maniobras de negocio. Hay dinero en la compra y la venta de armas. Por cierto, Alemania, país de donde viene Ursula von der Leyen, está ya creando macrofactorías dedicadas a las armas, a la balística incluso, ¿no, Antonio? Sí, que yo lo que creo quizá con estas declaraciones es tratar de convencer a la población europea que es normal el gasto en defensa. Claro. O sea, te voy a decir esto para que te vayas asumiendo Vete preparando. Que el gasto en defensa tienes que considerarlo como un gasto normalizado, como si fuera el gasto de las pensiones. Vamos a volver a la política nacional. Se habla ya en España... Guillermo, perdona, se habla ya, no quiero interrumpir, por supuesto, quiero introducir otro tema más. Se habla ya en España de ministros pluriempleados, un fenómeno interesante en la política española. Otra ambición también, dicen, de Pedro Sánchez, de poner a varios ministros de candidatos, de aspirantes a las presidencias de las comunidades autónomas, que estos momentos son bastiones del Partido Popular. No le salió mal esta estrategia, cuando Salvador Illa, ministro de Sanidad, ganó las elecciones en Cataluña, con el consiguiente cambio de rumbo político que estamos conociendo. O Carolina Darias, también ministra del gobierno de Sánchez, que accedió al gobierno canario. José María San Román, ¿creéis todos que esta estrategia puede ser efectiva para el PSOE en las próximas elecciones, colocando hasta 5 ministros y ministras como candidatos? ¿Podemos ver un nuevo efecto Illa o este enfoque no funcionará? ¿Qué piensas? Primero, el efecto Illa es un efecto aislado. ¿Por qué? Porque el PSC en Cataluña es quien suele llevarse la palma generalmente, junto con los partidos propios de la comunidad autónoma en cuestión. Eso por una parte. O sea, en que gane el Partido Popular u otro partido distinto a los habituales en Cataluña, en este momento es algo que parece inviable. Ahora bien, ¿el resto de comunidades? Pues hombre, ahí funciona el refrán, el que parte y reparte se lleva la mejor parte. O sea, lo que está claro es que... Quien reparte pide el voto, ¿quieres decir? Hombre, que María Jesús Montero, ¿no? Ministra de Economía, de Hacienda, esté metida en Andalucía. En Andalucía, pues hombre, yo creo que la llamada es lógica. Si viene esta persona, aquí vamos a repartir. ¿Y puede funcionar eso? ¿Esa estrategia? No en todas partes. A ver... No en todas partes, pero es una estrategia, o sea, es muy buena, pero está muy viciada. Voy a recordarlo a los espectadores. 5 ministros en 5 comunidades para quitar al PP. Óscar López en Madrid, María Jesús Montero en Andalucía, Pilar Alegría en Aragón, Diana Morán en la Comunidad Valenciana, Ángel Víctor Torres en Canarias. Sin duda, pues un movimiento, Guillermo, audaz o un riesgo, también podemos decir calculado, pero como digo, hay una frase que últimamente resuena mucho. Quien reparte, pide el voto.
Pues a la pregunta que has hecho la contestan las últimas encuestas publicadas, que dicen que el PSOE no mejora sus resultados, que sube el PP, que se mantiene Vox y por lo tanto, si tenemos en cuenta que algunos de los ministros y ministras, la mochila con la que van a ir a las comunidades autónomas por su trayectoria de ineptitud y de mala gestión la llevan muy cargada, pues yo creo que no es muy buena estrategia esa para el PSOE. ¿Y qué hace el Sánchez? ¿Lo sacrifica a los 5? Antonio, lo que vaya a hacer Sánchez, no sé. Uno no se puede pero fiar, que se puede equivocar, sí. Uno no puede hacer un argumento a partir de una encuesta, y menos en este momento y a 2 años vista de unas elecciones. De unas encuestas que, bueno, no sé qué encuesta habrás leído tú, porque las encuestas son variopintas, ¿no? Sí, que las encargadas si es del CSIC, desde luego que no podrás tener en cuenta. Claro. Bueno, porque esa no la vas a tener en cuenta. Porque nadie la tiene en cuenta, Antonio, perdona. Antonio, siempre se ha equivocado. No se ha equivocado, siempre. Ha habido veces que se ha acercado más a la realidad que ningunos otros. En cualquier caso, la estrategia puede funcionar o no funcionar dependiendo de si los candidatos son capaces de lograr conectar con la ciudadanía, diciendo que los valores que aportan en esos, digamos, lugares más locales que el ámbito nacional son importantes, y logran también 2 cosas, porque en esto de la política desgraciadamente van 2 cosas. Una, desprestigiar al que está gobernando, y 2, hacer tú aportaciones nuevas, ¿no? No vale solo desprestigiar al que está, o criticar, vamos a decir criticar al que está gobernando, sino que también el peso de tus aportaciones tiene que ser lo suficientemente convincente para eso. Y yo creo que los ministros, al menos estos 5, tienen un buen camino hecho en sus comunidades como para por ejemplo, con la llegada Óscar de López. Con la llegada de la señora Montero a Andalucía, el PP ha pegado una subida. Ya veremos. Jesús Fuentes Lázaro, ¿qué riesgos y beneficios conlleva que ministros en activo busquen liderar comunidades autónomas? Hay una cosa que tenemos que saber. En Francia, casi todos los diputados de todos los partidos políticos suelen ser alcaldes o responsables territoriales de los territorios. Bueno, aquí también en el Senado hay alcaldes y... Bueno, hay muchos alcaldes pues que quiero decir que es y presidentes de diputación. Que no es algo que se haya inventado Sánchez dentro de una perversidad que le caracteriza, ¿no? Sino que es algo que es un fenómeno europeo. Permíteme, es mucha casualidad, 5 ministros, 5 ministras y a lo mejor alguno más para las próximas elecciones. 5, 5. Metámoslo dentro de la norma. Pero lo que digo yo, ¿qué consecuencias? ¿Cómo se trabaja a doble partido? Un dirigente de un partido lo que tiene que intentar es conseguir el mayor número de alcaldes y de concejales y de presidentes de comunidades autónomas para su partido. Correcto. Ese es el objetivo. O sea, los partidos políticos son unas empresas que negocian los votos para conseguir representantes políticos en los territorios. Algunos ministros tienen los partidos como empresa. Correcto también. Una de las opciones que se hace es los ministros. ¿Le puede salir bien? ¿Le puede salir mal? Pues le puede salir mal, evidentemente. Es decir, hay un riesgo, sí, es que lo que es razonable es razonable. Cuando uno presenta a un candidato siempre sabe que le puede salir bien o le puede salir mal. Y si te sale mal, da igual que sea ministro o que sea cualquier otra cosa, te ha salido mal. Vuelvo a decir. Has fallado como gestor. Carolina Darias en Canarias, ministro de Sanidad, Illa en Cataluña, ganó las elecciones también. José María. Mira, esto es como lo mismo, porque la historia se repite. Lo mismo que hizo Romanones para ser diputado. Romanones fue a por la gente y le decía, deme usted tantas bonitas que le doy yo, hacía un cambio de monedas. Romanones se quedaba con una más y encima le votaban. No. Lo que pasa es que luego le salió mal en la RAE. Pero a eso es la misma de Romanones, es igual. O sea, manda a quien tiene... ¿Por qué hace la misma comparación? ¿Por qué? Ministros... José María. No, yo no lo llamo caciquismo, yo lo llamo ir con lo que quieren ver, que es el dinero y la financiación, hacer un canje y al final todos fuera. Todos perdidos. Mira, yo he sido dirigente de un partido político durante mucho tiempo. He sido responsable de política municipal y he sido responsable de organización de un partido.
he hecho varias elecciones. Tienes mucha experiencia, sí. O sea, tengo algún conocimiento de cómo funcionan los partidos. Y lo que haces es buscar los mejores candidatos para las mejores opciones que tú quieres, que tú quieres presentar. Luego, una vez que tú trabajas con eso, te puede salir bien o te puede salir mal. Entonces, lo que está haciendo Pedro Sánchez es decir, yo tengo, en teoría, según él, los mejores gestores de España. Para otros será muy malo, para él son los buenos. ¿Y tan mal está el PSOE que solo tiene ministros? Pues no cuando hay sé. gente valiosísima en las comunidades autónomas pues por ahí. Pues las habrá y supongo que en otros sitios recurrirán a ellas. Pero él ha recurrido a esta opción, que según él le puede dar resultados. Yo he dicho, puede salirle mal o le puede salir bien. Bueno, pues como tiene 22 ministros, le faltan cubrir 11 comunidades, pues son 17, así que a ver a quién manda del Pero equipo esto que de es gobierno que una tiene especie ahora. de prueba, Guillermo, a ver quién, Claro. ¿de qué estamos hablando? Es que a lo mejor ocurre, ¿Estamos Jesús. hablando de política Es que a lo mejor- o estamos hablando de chascarrillos? No, Es que a lo hombre, mejor- es que como estás defendiendo que van por el buen camino, pues yo digo que le quedan 11 ministros de los 22 que tiene, que los mande también al resto de comunidades. Pero eso sería cambiar el planteamiento. Los territorios están demandando ministros. A ver. Broma aparte, Vamos a como escuchar. dicen por mi pueblo, me da la impresión de que la galga le va a salir capona. Bueno, a ver, vamos a ver. Las urnas, al final serán las urnas las que dirán si lo que dice aquí Guillermo, si esta estrategia es un golpe maestro o un error político. Lo que está claro es que el PSOE está apostando fuerte por ganar terreno en las comunidades autónomas. Comunidades autónomas españolas, vamos a escuchar qué tienen que decir 4 personas, que además alguno vive en Castilla-La Mancha, que ha sufrido esa región precisamente el azote de estas semanas interminables de lluvias, muy buenas lluvias, por cierto, en gran parte del territorio español, de inundaciones. No olvidemos los efectos mortales de la Dana en Valencia, los desbordamientos hace un par de semanas de varios ríos, la apertura de las compuertas. Ahí nos paramos, el desembalse en los pantanos de millones y millones de litros de agua. Muchos de ustedes se preguntan, ¿y toda esa agua que ha ido aguas abajo? Esos millones de metros cúbicos de agua del Padre Tajo, del Manzanares en Madrid, del Jarama también en Madrid, de los ríos del centro hacia Portugal y luego hacia el mar. ¿Qué hacemos con la gestión del agua en España? Os pido un titular porque vamos a abordar el último bloque de este braserillo esta semana. Antonio, con fenómenos meteorológicos extremos cada vez más frecuentes, es crucial analizar cómo estos eventos están impactando en nuestros recursos hídricos, ¿no? Pues concretamente las lluvias, decía un consejero de una comunidad, que han sido un beneficio extraordinario para su comunidad, es decir, en general, independientemente de... Es decir, en una España agrícola, ha sido muy una bueno. España de montes, las lluvias de este mes de marzo han sido uno de los milagros de la naturaleza. Guillermo, por otro lado, ¿sí? Y preguntabas tú, por un titular, ¿qué titular para los excesos de agua? Pues para mí no queda otro que trabajemos en infraestructura. ¿Qué hay que hacer? Muy breve, en plan titular. Pues yo creo que hay que tener muy en cuenta la opinión de los que saben, porque los sabios es interesante que estén presentes en ciertas cosas. ¿Y qué te dicen los sabios? Y los sabios, que son los que deben opinar sobre esto, que son ingenieros de camino y carreras de esta naturaleza, tienen que los políticos tienen que escuchar a estas personas, porque según un ingeniero de caminos, de haberse llevado a cabo parte del plan hidrológico que planificó el gobierno de Aznar, si se hubiese llevado a cabo en Valencia, posiblemente no estaríamos hablando de los muertos que hay hoy. José María, ¿qué hay que tener en cuenta? Muy breve. Mira, mucho antes que ese plan, Guillermo, hubo un plan dicho por ingenieros y por gente que sabe de verdad, magnífico, que fue el plan hidrológico del 33. Y luego de otro. Ese plan hidrológico del 33, pero es que de ahí bebe, y nunca mejor dicho el beber, toda la labor ingenieril, digamos, de los siguientes 50 años. O sea, ese plan fue el que logró, ahora tanto que dicen que las presas son de no sé quién, no, fue el que empezó la política de presas en serio, fue el que empezó a buscar puntos geográficos necesitados de
de diques de contención, de presas, de paredes, de diversos artificios ingenieriles, insisto, de los que yo no entiendo porque no soy ingeniero, pero ese plan ha sido muy alabado y de hecho hay muchas cosas hoy que también corresponden a esa política ideológica del 33. En España, y es un titular, debemos empezar a revisar de una vez por todas y de una manera multidisciplinar el plan hidrológico, pero ya. Jesús, España ha desembalsado todo el agua que teníamos. Se han llenado las presas. Sabéis que ha habido presas en el centro de España que han desembalsado y hacía 30 años que no desembalsaban agua, ¿no? Y ante esto, la pregunta de la gente es decir, bueno, ¿y toda esta agua qué hacemos con él? ¿Cómo lo guardamos? Claro, yo voy a enlazar con lo que decía José María. El plan del 33, efectivamente, ha sido el que ha estado informando toda la política hidráulica de los años posteriores hasta ahora. El problema es que hemos entrado en una nueva fase donde los cambios climáticos nos obligan a dos movimientos distintos. Por un lado, sequías prolongadas y por otro lado, lluvias torrenciales. Y eso lo que demanda es adaptarse a las nuevas condiciones y crear las infraestructuras suficientes, que ya tenemos muchas, pero suficientes, para almacenar ese agua que cuando venga, como ha venido ahora, pueda almacenarse. Es decir, habrá que hacer represas debajo de las represas, pantanos debajo de los pantanos, para cuando eso ocurra. Y nos tendremos que acostumbrar a que cuando no ocurra, eso estará seco. Es que la imagen de todos los medios de comunicación, de este medio de comunicación que ustedes están viendo, son ríos llenos de agua, Guillermo, son caudales desbordándose si no hay un plan de ribera. Luego hablaremos de alguno concretamente, ¿no? Pero la imagen, seguro que la imagen que vamos a tener con lo que dice Jesús Fuente Lázaro de cambio climático, de nuevo con el calor, con estos veranos tan acuciantes, tan duros, tan calurosos, con esas temperaturas, van a crear una importante sequía. De hecho, pasaremos en cuestión de nada, quizá una sequía agobiante también para muchas zonas de España, ¿no? Entonces, por tanto, ¿estamos preparados para enfrentar inundaciones y sequías? No. Yo estoy de acuerdo con lo que acaba de decir Jesús, pero se le olvida una cosa, que los defensores en extremo del medio ambiente se opondrán a eso que tú dices y que yo comparto. Es decir, a mí me parece una inmoralidad que estemos hablando de sequía y de falta de agua y el agua se esté yendo al mar. Ahora mismo. Porque, y hombre, eso habría que habérselo dicho a nuestra querida María Teresa Rivera, que se ha encargado de destruir más de 70 y tantas presas que venían siendo históricas. Eso sabes que es mentira. Eso no es verdad. En el pueblo de Jesús, en el pueblo de Jesús, una. En el pueblo de Jesús. Y de este señor también. Bueno, vamos a ver. Yo no sé si han llegado las 30 de presas, pero informaciones de esas hay. Termino. Eso no era almacenamiento de agua. Ese tipo de represas es otra cosa. No me resisto a decir lo siguiente. En el plan hidrológico que se derogó por el señor Zapatero, se contemplaba hacer una presa en Cheste y hacer obras en los cauces naturales de los barrancos del Pollo, Torrente, Chiva, Pozalé y atendiendo siempre al interés general. Déjalo ahí. Volvemos a seguir aquí en el Braserillo y seguimos hablando de sequía, la que vendrá, y de las inundaciones que hemos tenido y de los desembalses, del agua, en definitiva. El agua es vida y en el Braserillo vamos a encender ese asunto tan importante, las reservas hídricas, hacia dónde van con nuestros 4 tertulianos. Enseguida continuamos. ¿Qué inversiones son necesarias para modernizar nuestras infraestructuras hídricas? Después de ver cómo se ha desembalsado tanto agua en muchos pantanos de nuestro país en las últimas semanas, con lluvias que no se conocían, incesantes durante semanas, la capital de España lloviendo, el Manzanares, el río Jarama, el río Tajo, a su paso por Toledo, por Talavera de la Reina, millones de metros cúbicos, miles de metros cúbicos de agua, millones de litros que van río abajo hacia Portugal por ese Padre Tajo
y hacia el mar. Vamos a profundizar en este asunto tan vital incluso para la vida. Estamos comprobando, lo decía antes Jesús Fuentes Lázaro, el impacto actual de los fenómenos meteorológicos extremos, y volvemos a preguntar y a preguntarnos qué medidas se pueden implementar para mejorar la previsión y respuesta ante inundaciones. Se hablaba también antes, en plan titular, del Plan Hidrológico Nacional que activó el gobierno de José María Aznar. Modernizaba aquella obra posible y ponía al servicio de toda España el cauce de los ríos para crear una gran infraestructura hídrica. Algo de lo que ha vuelto a hablar el líder del PP hoy, Alberto Núñez Feijóo, precisamente en Talavera de la Reina, mi ciudad, por cierto, que visitó tras el derrumbe del famoso ya Puente Viejo con orígenes romanos. Hacía estas declaraciones a la orilla de un río Tajo, a su paso por Talavera, canalizado por un plan de riberas que inauguró la ministra por entonces Isabel Tocino y que, nos consta a los talaveranos, ha hecho posible que sea un dique, que hoy esta ciudad no estuviese en gran parte inundada, es decir, una obra faraónica que en previsión, como un muro de contención, ha contenido nada menos que 1.400.000 litros de agua por segundo que siguen pasando por el Tajo durante varios días y que está preparado para 3 millones. Por tanto, esa infraestructura es algo muy pequeño en una ciudad que ha sido muy grande también, pero hay otras que se han hecho en España, son esenciales para la seguridad, pero por lo que comprobábamos, Guillermo, son escasas. Ha ocurrido en Valencia, se han desembalsado presas, se han inundado muchas ciudades, muchas fincas, muchas parcelas del centro de España, es lo que hemos estado viendo en los últimos días. Por tanto, ese plan hidrológico, que tú antes abogabas por él, que derogó Zapatero en el año 2011. Parcialmente. No lo derogó totalmente. Pero esto cómo se lleva... Pero las obras que contemplaba no se han llegado a realizar. Y no será por falta de... Bueno, es que se tiraron... Estaba financiado por Europa con 235.000 millones de euros. Como estaban iniciadas las obras, se paralizaron. Yo no sé qué pasó con ese dinero, porque no tengo esos datos. Pero vamos, para hacer infraestructura voy a hablar de la Comunidad de Madrid, de Castilla-La Mancha y de Extremadura, es decir, de la cuenca del Tajo. ¿Sabéis lo que lleva pagado los regantes de Murcia a estas tres comunidades, Madrid, Castilla-La Mancha y Extremadura? Pues lleva pagados 578 millones de euros. ¿De trasvase? Del trasvase. Me gustaría saber en qué se han utilizado. Antonio Illán, plan hidrológico derogado, en parte, como dice Guillermo, por el gobierno de Zapatero, que sigue siendo un tema de debate porque, antes decía, va a volver el calor y con él las sequías, por tanto se necesitan inversiones prioritarias para modernizar las infraestructuras o para crear una infraestructura hídrica importante, ¿no, Antonio? Pues sí, mira, ya en el siglo XVIII, que eran ilustrados y trabajaban con la razón encima de la mesa, se dedicaron a hacer canales por España, ¿no? Los famosos canales que, bueno, no voy a citar cuántos, pero había muchos en España en el 18. Bueno, pues creo que esa idea de transferencias hídricas de unas zonas más secas o de unas zonas donde tienen sobrantes de agua a otras zonas donde no lo tienen, deben seguir actualizándose. Y en estos momentos lo estamos viendo, es decir, hay mucha agua que hay que remansar para después reutilizar. Quiero decir, volver a un plan hidrológico racional de todo el Estado, de todo el país, yo creo que eso sería lo correcto. José María, pero no de comunidad, no planes de comunidad, sino que aquí hay que... Nacional. No hay que haber pero fronteras, eso se van a poner de acuerdo 17 comunidades. Vamos a ver, porque luego la sequía, José María San Román azota, luego azota a los campos, a la agricultura y, ojo, a los grifos de muchos hogares, también, que hay mucha sequía en muchas zonas de España, por tanto, o retomar el plan hidrológico nacional al que nos referimos, o uno nuevo adaptado a las necesidades actuales, ¿no? Yo es que creo, sobre la política hidrológica, por algo que ha dicho muy bien antes Jesús Fuentes, hemos cambiado de escenario climático. Esa es la base. Hay quien niega el cambio climático está ahí y eso
no se puede obviar. Eso lo estuve investigando mucho este hombre que fue presidente de las Cortes, no recuerdo cómo se llamaba, Manuel, no recuerdo, Manuel Marín. Bueno, que además falleció. Sí. Bueno, pues el escenario ha cambiado, eso es evidente. Si el escenario ha cambiado y España es, primero, un país profundamente agrícola, segundo, es el país de Europa con más horas de sol, por tanto, es el que mejor tiene para cultivos, y además es un país que vive mucho del sector primario y de las materias primas. Solo pues en Castilla-La Mancha, por ejemplo, está el vino, en Valencia están los naranjos, en fresas, en fin, tenemos un montón de productos maravillosos y además de calidad que exportamos, que también es un activo para nosotros. La cuestión es que a lo mejor el plan hidrológico que se hiciera, dice Antonio, hay política la política está de los canales que ha mencionado, y que a lo mejor puede ser una buena idea mantener la política de ayudarnos a otros, la reciprocidad, de acuerdo. Pero la reciprocidad, primero, moderada por un árbitro independiente, que se llama Estado, pero independiente de verdad. Por un órgano, lo que sea, primero. Segundo, que nos dejemos ya de las quejitas y de los tirarnos los trastos a la cabeza, unas comunidades con otras, es que no tenemos agua, que no tenemos agua, que no tenemos agua. Vamos a ver, si es que, primero, cuando la hay que repartirla, porque el agua es el recurso básico para la vida. Y cuando la hay, no la aprovechamos. Claro, y cuando la hay, no la aprovechamos. Claro. O sea, ahí también, o sea, no sé quién lo ha dicho antes, no sé si ha sido tú o no sé quién ha sido, que es inmoral hablar de reparto de agua y hablar de sequía cuando nos viene una oportunidad que ha sido mala porque ha negado mucho, porque Talavera lo ha negado, por ejemplo, y lo hemos visto. El mal llamado puente romano se lo ha llevado por delante una parte. Es que incluso esa política de tratar de reservar, de reaprovechar, de contener, de guardar agua, también es buena para evitar tragedias. A ver, Jesús... El agua es lo más descontrolado que hay. El agua pasa por donde quiere. Jesús Fuente Lázaro es un viajero incansable, ¿no? Y Antonio Illán viaja por motivos familiares también a Oriente. Sí, pero vosotros... Viajando es como mejor se aprende, ¿vale? Sí, viajando es lo mejor que se puede llevar un ser humano al hoyo. Eso es lo mejor. Esa es la mejor escuela y se aprende. ¿Y qué has aprendido tú? ¿Tú qué has visto, Jesús, por esas zonas del desierto más remoto, esas zonas de... Bueno, aquí el señor que viaja, Antonio Illán, que viaja a Qatar, nos puede contar que dice que la verdura que hay es maravillosa, ¿no? ¿Se produce allí la verdura? Sí. Vale. Jesús, ¿qué debemos aprender? Vamos a ver, yo he estado recientemente en Omán y más recientemente en Marruecos. En Omán, todas las obras de infraestructuras que están haciendo están orientadas a canalizar el agua cuando aparezca el agua. Ojo. Es decir, cuando aparezcan las ramblas tremendas. Estamos hablando de sequía importante. Efectivamente, desierto. Esto de todo preparado para conseguir que cuando llegue el agua esta destructiva, que es en algunos casos destructiva, lo puedan canalizar. Entonces, cuando van haciendo una carretera, están haciendo al mismo tiempo los canales para ir cogiendo ese agua. He estado en Marruecos más recientemente, en la costa atlántica, la zona de Agadir, hasta Sidi Ifni. Que aquí un paraíso, ¿no? Claro, porque allí lo que están construyendo es la alternativa turística a las Canarias. Entonces, cuando tú quieres llevar turistas, tienes que llevar agua. Campos de golf. Campos de golf, que se riegan con agua. Campos de golf que se riegan con agua. Grandes urbanizaciones de lujo, hoteles. Claro, todo eso. Y además de eso, están aumentando la producción agrícola, de tal manera que nos viene a nosotros lo que ellos producen. Marruecos es competencia de la agricultura española. ¿Cuál es nuestro planteamiento? ¿Cuál sería mi planteamiento? Un plan hidrológico, yo creo que no es el planteamiento. Habrá que hacer un estudio global y un tratamiento global de todo lo que compone, de todo lo que sirve para crear esa especie de economía del agua. ¿Qué necesidad tenemos? ¿Qué pasaría? Para luego... Desde mi punto de vista, depuradoras, muy importante. Y en algunos sitios tienen problemas por las depuradoras, porque sus ríos vienen muy contaminados. Más desaladoras, con conducciones de ese agua,
a otros sitios. Marruecos está llevando aprovechar el agua desde del mar, sí. agua a los montes, Sí. para que se puedan regar los cultivos que tienen de olivos, de árboles Sí, 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 frutales, etcétera, etcétera. Más encauzamientos. Es decir, muy fácil. Tú lo has dicho, Talavera se encauza una parte del río Tajo. Para proteger la ciudad. Y no hay por ahí desbordamiento. ¿Dónde está el desbordamiento? Donde no está encauzado el río. Claro, en las parcelas, en las fincas. Claro, claro, y en la parte donde confluye el Alberche. Y entonces, claro, se lleva el puente, pero por otras razones. Te pregunto pero ahora más además cosas. de eso, Sí. ¿cómo se mantiene todo esto? Bueno, almacenamiento. Y después, otra más, energía barata. Y el plan hidrológico debe contemplar cómo se financia todo eso con energía barata. Y la energía barata ya sabemos dónde está. La verdad que nos ha dado Fuentes Lázaro una buena lección porque, Antonio, hay que copiar lo bueno, ¿no? ¿Qué te has encontrado? ¿Por qué dices que me decías, oye, es que la verdura, en Qatar, por ejemplo, es de allí, es autóctona, ¿no? Sí, yo voy a Emiratos Bueno, Árabes Emiratos Unidos Árabes. más que a Qatar, ¿no? ¿Ahí están provocando Pero el agua? sí, ¿Están provocando la lluvia, te pregunto? No es una cuestión de provocación de la lluvia, sino lo que llaman la agricultura en vertical, ¿no? Quiero decir que se está produciendo como en edificios, ¿no? Pero aún así al desierto le van comiendo y haciendo terreno de cultivo, que es también, eso ya lo inventaron los israelitas en los kibbutz, ¿no? Sí. Es decir, que fueron los primeros que hicieron el regadío, riego por goteo y todo sí. eso. Y puedo decir que una empresa española informática es la que más está teniendo en la gestión de estos regadíos fuera de España, ¿no? Estos regadíos grandiosos. Por tanto, España tiene que también, reciclarse, tiene que avanzar, tiene que estudiar nuevas fórmulas. Tiene que avanzar, que es en lo que yo quería ir a decir, claro. En el conocimiento, es decir, porque de España se está expulsando mucho conocimiento. No solo estamos echando agua al mar, sino que estamos mandando afuera mucho del conocimiento que se produce, y aquí se están produciendo empresas como esa, que es de Lérida, dicho sea de paso, y que está generando gestión agrícola en muchísimos países. Bueno, podemos apuntar la fórmula de Fuentes Lázaro de no un plan hidrológico nacional, sino crear una serie de canalizaciones. Hablaba de las carreteras, ¿no? Al mismo tiempo que haces una infraestructura de carreteras, se está haciendo una infraestructura hídrica, claro, al mismo tiempo, ¿no? Al mismo tiempo. Caso de Oman, que es verdad que tiene dinero. O sea, bueno, estos tienen dinero, ¿eh? Estos tienen dinero. Podemos poner el nombre que sea más acorde con lo que contenga con los objetivos. Ese plan que habría que hacer y actualizar. Bien, pero mandemos un mensaje al gobierno y le vamos a mandar un mensaje constitucional que dice, artículo 49.122. Lo leo para no equivocarme. La planificación y gestión del agua es una materia regulada por la Constitución Española de 1978, que la atribuye como competencia exclusiva del Estado. La legislación, ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurran por más de una comunidad autónoma. Por lo tanto, ¿quién es el que tendría que hacer ese plan? El Estado. Vale, voy a meter un poquito de cizaña política. Perdona, Jesús. Un poquito de cizaña. A ver, me he referido antes, José María, a Feijóo, al líder del Partido Popular, que hablaba, visitando una de las zonas problemáticas con el agua, con las riadas importantes del Tajo, ¿no? Que hablaba de que es necesario un plan del agua en España. Él lo ha llamado plan de agua. Vox sigue, el partido de Santiago Abascal, ese es uno de sus principales baluartes, ¿no? La petición de un plan hidrológico nacional. Pero si Feijóo mañana, porque dice Guillermo Muñoz Flores, ¿y esto quién lo hace? ¿Quién va a abanderar ese cambio en las infraestructuras hídricas? José María, si Feijóo mañana es presidente del gobierno, ¿va a ir a Aragón a decirles que os voy a quitar el agua del Ebro? ¿Va a ir a Valencia para decirle, oye, os corto el trasvase del Tajo Segura de Castilla-La Mancha? ¿Cómo se hace esto en la política?
Pero es que eso ¿Se van a atrever o no? Pero es que no funciona en ir a decir mañana te quito, mañana te pongo. Pero es que funciona así. No, vamos a ver. Está funcionando así. Vale, pero que esté funcionando así no es que tenga que funcionar así. Tantas cosas funcionan mal en este país y funcionan. Mal, pero están. Vamos a ver, no. Mi opinión, una de las primeras cosas que tendrán que hacer, he dicho antes, ese organismo que arbitre la cuestión del agua, que de hecho Valencia lo tiene históricamente con el Tribunal del Agua, que es una institución consuetudinaria que tiene jurisdicción sobre determinados aspectos en materia de canales y de cosechas y demás, reunirse y decir, vamos a buscar una solución. Y lo que se ha dicho aquí, el concepto de el agua es de todos, pero hay que repartirla proporcionalmente. Claro, igual que el sol, que es de todos, pero hay impuestos al sol. Antonio, ¿es posible? Te he interrumpido, José María, si quieres apuntar alguna cosa. Sí, que el impuesto al sol no es lo mismo. El agua es una magnitud, que, digamos, tiene una limitación. Los ríos son de todos. Cuidado, con el que ya dijo alguien que el aire es de todos. Sí. Y que somos hijos del viento, ya lo dijo uno en su momento. Bueno, pero... No, yo lo que digo es que el agua tiene una limitación, el sol no, el sol son las horas de sol que tengas. Otra cosa es imponerles impuesto o limitar las centrales de paneles y exceder los impuestos. Bueno, pero que el agua tiene una limitación mucho mayor. Hay otro debate con las nucleares. A que la hay o la deja de haber. Hay otro debate que abriremos pronto, el de las nucleares. Antonio, ¿habrá escaramuzas? O sea, Feijóo, Pedro Sánchez, los políticos a nivel nacional, en un país partido en 17 comunidades autónomas, cuidado, que hay que contentar a todo el mundo. Si estamos en la idea de lo difícil que es aprobar unos presupuestos. Pero si no se pueden repartir los menas, ¿cómo vamos a repartir el agua? Si estamos en la idea de que no se pueden repartir equitativamente esas personas jóvenes que están mal viviendo en Canarias. Lo ven mal, ¿no? Si estamos en la idea de que la inmigración para unos es buena y para otros es mala, si estamos en esas ideas y no estamos en una idea, no entramos en una idea positiva y ética de que lo que importa es la sociedad, difícilmente vamos a hacer una política de Estado que sea buena para la generalidad, independientemente de las pequeñas miserias de cada comunidad. Tiene razón, Jesús, y además aquí hay 4 personas, ¿no, Guillermo, que estáis de acuerdo en hacerlo, ¿no? Y tenéis también diferentes sensibilidades, ¿no? Con lo fácil que es ponerse de acuerdo, pero... Has dicho... A ver, rápido y ahora Jesús. Has dicho que Feijóo ha hecho unas manifestaciones en Talavera sobre el tema. Plan global del agua. Y que Abascal también parece ser que sí, habla siempre lo lleva Vox. Yo diría una cosa, por lo menos estos 2 líderes hablan de estas cosas, porque el PSOE, con una idea excesivamente ambientalista, resulta que no dice ni pío del asunto. Jesús. Vamos a ver, muy fácil. Todo eso hay que hacerlo, lo tiene que hacer el gobierno con las comunidades autónomas. Sea el que sea el gobierno, con las comunidades autónomas. Pactando con las comunidades autónomas, ¿cómo se aclara eso? ¿Por qué? Pues porque vienen diciéndonos ya desde hace mucho tiempo que las guerras del siglo XXI van a ser por los recursos naturales. Y uno de los recursos naturales básicos es el agua. Correcto. Entonces, llegará un momento en que habrá que superar pequeñas o grandes miserias para empezar a tratar lo que es importante y lo que es interesante. Y lo que es interesante es cómo un recurso escaso, como es el agua, cada vez más escaso, porque cada vez llueve menos, y cuando llueve lo hace como estamos viendo, pero cada vez llueve menos, es decir, que el monto total es que la tierra se seca, pues habrá que ponerse de acuerdo con todos. Y eso tiene que ser posible, o sea, no es imposible. Me parece que estamos hablando de una utopía. Yo me niego a decir que eso es imposible. O sea, y yo también, otra cosa me gustaría que se pusieran de acuerdo. Desacuerdos, pero esto es lo mismo que habéis citado. Pues bueno, no se ponen de acuerdo en los menas porque tienen miedo a que vayan a sus territorios unos señores que son negros, joder.
Jesús, Sí. Jesús, el plan hidrológico fue aprobado en el Parlamento y entre los que lo apoyó fue el señor Bono, que luego se desdijo. Ya. Bueno, Antonio. Pues vale, Hay que entrar en detalles de los porqués siempre de estas cosas. Pero a propósito del PSOE y el agua, quiero recordar que en lo que son los principios del PSOE actual, el agua se está tratando de establecer como un derecho humano, es decir, que tenga la más alta consideración. Y me parece muy bien. De ahí a llevar a cómo el Estado organiza el agua, es decir, cómo España organiza sus aguas, pues hay un ligero trecho que debe pasar por la política, pero que el PSOE como tal tiene establecido por principio el agua como derecho humano. Aquí habla Jesús Fuentes Lázaro del reparto de los menas, decía porque hay comunidades que no quieren, el reparto del agua es otro problema también, pero en España ocurren cosas como, por ejemplo, repartirse, y vamos a terminar con esto va a dar de sí. Antonio, que es futbolero, le gusta mucho esto, y hablaba de la corrupción en el fútbol, ¿no? Bueno, pues la Federación Española de Fútbol, según ha publicado en exclusiva el diario El Mundo, tenía que repartir las sedes del Mundial, ese Mundial que vamos a compartir con Portugal y también con Marruecos, ¿no? Pero había algunas sedes de estadios importantes que había que repartir. ¿Cómo han hecho el reparto? Bueno, pues parece ser que Vigo, el estadio del Celta de Vigo, pues tenía todas las puntuaciones máximas para llevarse y para ser sede de ese Mundial Ibérico, podemos decir, ¿no? De 2030. Y ha descubierto el mundo que en vez de a Vigo se le han dado al estadio de Anoeta en San Sebastián, ¿no, Antonio? ¿Por qué y se ha creado un cisma, un problema, se habla de corrupción, se habla de corrupción. La Federación de Fútbol. Claro, la Federación de Fútbol dice que había que hacer que se cambiaron las notas entre Vigo y Anoeta, y claro, el alcalde de Vigo, que todos conocemos, pues ha puesto el grito en el cielo, se está investigando. Se habrá cabreado, como es lógico. Que van a salir y están saliendo más cosas, ¿no? Y joder, ¿dónde no está la corrupción aquí, Antonio? No, yo no veo que hay corrupción. ¿No es corrupción esto? No sé si será una cuestión de corrupción, habrá... Bueno, hay unos audios que repartían, había que puntuar. ¿Quién era quien repartía, no? ¿Quién tomaba las decisiones? La Federación... ¿Quién hacía las puntuaciones? Etcétera. Sí, no sé. Es complicado, pero... Otra más. Si se habla de corrupción en la política, cuando hay dinero de por medio y el fútbol hoy día... Hombre, a mí me gusta la parte del deporte, pero es esencialmente negocio, pues no podemos hablar de que las cosas vayan como por la línea recta, si no pagas a los árbitros durante décadas, ¿no? José María, tú no eres futbolero, pero... Yo no sé mucho de fútbol, la verdad. Vale. Pero bueno, si es verdad ahí ha ocurrido eso... Reparto de sedes donde más interese, es lo que... se ha denunciado y ahora se está investigando y ahora todo el mundo ha puesto el grito en el cielo y bueno, y es un escándalo. Se ha ocurrido eso, para eso están los organismos deportivos y para eso está la justicia. El TAD y la justicia. ¿Cómo está la justicia? Tú que estás todo el día en ella. ¿La justicia? Defendiendo a gente. Pues depende por donde preguntes. Sé sincero. Depende por donde preguntes. No, hombre, yo creo que... Sé sincero. Mira, hoy, por ejemplo, esta semana han tomado posesión 2 magistrados nuevos en el Tribunal Supremo. Sancho Gargallo y Concepción, no recuerdo ahora mismo el apellido, de la sala primera. Me dicen que tengo un minuto, pero te pregunto rápidamente, ¿cómo va a terminar lo del fiscal general del Estado? Pues los mensajes están mantenidos. Yo creo que ahí todavía hay mucho partido. Mucho partido que jugar. Don Jesús Fuentes Lázaro, ha sido un placer. Gracias por haber estado con nosotros. Don Antonio Ya. Y a propósito de la justicia, volvamos a ver Testigo de Cargo. Testigo de Cargo, que era una película maravillosa. Sobre el juicio, cómo las cosas se dan la vuelta. Me gustan mucho las películas de juicio. Gracias, José María. Gracias. Guillermo Muñoz Flores. Hemos hablado de la gestión del agua, que no es solo un desafío ambiental, sino también político y social, por tanto, se está tardando, creemos, en tomar decisiones valientes para garantizar ese futuro de nuestros recursos hídricos. Hasta aquí este tiempo de debate, de opinión y de actualidad que volverá la semana que viene. Les espero para encender juntos este braserillo en una semana. Hasta entonces, cuídense mucho e intenten ser felices.